A todos ustedes. Ahora esperamos ahí que puedan estar disfrutando. Muchos se quedaron en la casa. Gloria al Señor. Te estoy mirando. Te estoy mirando. Sí. Primera de Crónicas, capítulo 2, verso 47. Dice, los hijos, escuche, así comienza. Los hijos de Jadai, Regén, Jotán, Gesán, Peleg, Efá y Seaf. Maaca, concubina de Caleb, dio a luz a Sever y a Tirana. También dio a luz a Saaf, padre de Madmana, y a Seba, padre de Macbena y padre de Gibea. Y Axa fue hija de Caleb. Estos fueron los hijos de Caleb, los hijos de Ur, primogénito de Efrata. Sobal, padre de Kiriat Jearim, Salma, padre de Belén, y Aref, padre de Bet Jader. Y los hijos de Sobal, padre de Kiriat Jearim, fueron Aroé, la mitad de los Manaatitas. Y la familia, se me está haciendo una, ya la lengua ya está media trabada. Y las familias de Kiriat Jearim fueron los Tiritas y Tritas, los Futitas. En serio, yo le dije, cuando yo iba acá, le dije al Señor, en serio, Señor, esta es para mí esta palabra. Porque los Futitas, los Sunamitas y los Misraitas. ¿Quieren leer ustedes? Los Sumatitas y los Misraitas, de los cuales salieron los Soratitas y los... Yo por eso le dije, Señor, ¿en serio esta palabra es para mí? Y los estaolitas, seguimos, los hijos de Salma, Belén, y los netofatitas, Atrot, Bec, Joab, y la mitad de los manahetitas, getitas, los soraitas, el último. Y la familia de los escribas que moraban en Jabes fueron los tirateos, los simiateos y los sucateos, los cuales son los ceneos que vinieron de Hamat, padre de la casa de Recab. ¿Terminás de leer esto? ¿Y? ¿Qué hacemos ahora? Literalmente, en serio, con esa confianza que tengo con mi Señor, yo tengo un lugarcito donde oro, es mi lugarcito ese. Entonces agarré la Biblia, me senté porque abrí la Biblia estando arrodillado y empecé a leer el texto. Imagínense, yo no tengo una luz fuerte, tengo una media luz así, y me costaba leer y terminé porque yo sabía bien de dónde tenía que leer. Pues tengo un acuerdo con el Señor con respecto a eso. Entonces yo sabía bien y empiezo a leer el contexto y era peor todavía. Entonces me siento y le digo, Señor, la verdad, no entiendo nada. No entiendo, pero si vos diste esta palabra, es que es la palabra. Entonces vuelvo a leerlo. Y me empiezo a dar cuenta de que empieza a mencionar nombres, pero de repente los nombres están ligados con una familia. Y sigo leyendo, está ahí. Sigo leyendo, en la tercera, en la cuarta vez, vuelvo a leer de vuelta y me doy cuenta que ahora los nombres no solo están ligados, ciertos nombres no solo están ligados a una familia, sino que ahora están ligados con una ciudad. Dios empieza a dejar transcritos nombres que estaban ligados a una familia, pero de repente ahora esos nombres ya no son solo una familia, ahora son referentes de una ciudad.
Claro, cuando uno lo lee así, obviamente si le digo a un predicador, este es el texto que vas a tener para el próximo sermón, cualquier predicador diría, el pastor me tiene rabia, me tiene bronca, no, me quiere castigar el pastor, ¿cómo me va a dar este texto? Pero la verdad que después cuando vos empezás a leerlo y a reflexionar acerca de lo que está dejando el Señor allí, no son nombres difíciles. Obviamente que para usted y para mí son nombres casi inmencionables, inentendibles. Pero está hablando de personas, de familias que vivieron dentro del pueblo de Israel y que no fueron solo nombres. Fueron personas que Dios determinó que quedaran registradas en el libro sagrado para enseñanza y para que nosotros podamos ser inspirados en un momento de la vida cuando parece que todo es difícil y que aún lo que lees es difícil. El Señor, aunque parece que todo es difícil, detrás de todo lo difícil siempre hay una enseñanza y hay un mensaje que te va a servir para los momentos difíciles de la vida que vas a tener que vivir como cada uno de nosotros los que vivimos. Fíjese que acá lo que está registrado en el cronista lo que está registrando no son solo nombres. Cuando uno empieza a leer, te das cuenta que comienza con personas, pero que son personas que empiezan a hablar de herencia. Empieza a haber herencia. Y esa herencia empieza a ejercer influencia. Y esa influencia empieza a generar una coherencia con la próxima generación que viene. O sea, Dios no solamente está considerando lo que construimos. Recién escuchábamos al pastor Isaí acerca de construcción. Pero no puede haber construcción seria, estable, coherente con lo que se tiene que hacer si primero no se deja un legado serio, coherente con lo que se tiene que hacer. Y creo que el día de hoy una de las mayores batallas es saber quién va a quedar el día de mañana para continuar lo que hemos construido. Alabado sea el nombre del Señor. Hoy día se está celebrando el Día del Padre. Se está celebrando el Día del Padre. Pero a mi poco entender, creo que es una de las palabras más batalladas. Papá, mamá, familia, hogar. ¿Por qué? Porque cada vez está más licuado esto. Cada vez tiene menos peso dentro de la casa. ¿Qué es si todos somos iguales? No es tan importante. A mí me llamó la atención porque Dios no solo cuenta con lo que hacemos, también cuenta a quién estamos formando. Porque por eso tiene esa intención, ese texto. Nombres difíciles, nombres que no los encuentra en ninguna otra parte de la Biblia. Decirle que tiene al lado, no son nombres famosos. Pero Dios habla de lo que hicieron. Amén. En este pasaje aparecen padres, hijos, familias y generaciones. Todo comienza con un padre. Luego el padre genera un hijo. Luego ese hijo es parte de una familia. Decirle que tiene al lado, padre, hijo, luego familia y luego generación. Aleluya. O sea, la enseñanza es que Dios no solo mide únicamente el éxito por lo que construimos, porque pareciera que el éxito de la persona es, esto es lo que yo hice, mira lo que yo hice. Ok, el Señor dice, está fantástico lo que has hecho materialmente, pero quiero ver también el legado que estás dejando. Porque te he dado como responsabilidad el legado. Por eso es que la Biblia dice que nuestros hijos, tu hijo, es herencia de Jehová. No es una boca más que alimentar, no es un pie más que calzar, no es, señores, una mano más para darle un lápiz para que vaya al colegio. No, el Señor te está diciendo a todos los que tenemos un hijo, nos está diciendo, te he dado una herencia. Es una herencia, alabado sea el nombre del Señor. Es una herencia. Escuche esto. Escuche esto,
Porque las herencias tienen valor. Las herencias, para que sean herencia, tienen que tener legalidad. Quizás no está el padre, pero el Señor dice: los hijos son herencia. Si tenés vida es porque sos hijo. Quizás no te dieron valor anteriormente, pero el cielo ya dice: por haber nacido, por caminar como hijo, tenés valor. Y más temprano que tarde, ese valor se va a manifestar. Aleluya, aleluya. Ahora, por eso es importante lo que dice ese texto, porque está hablando de genealogía. De hecho, cuando usted ve el principio, habla de la genealogía. Por eso es que me llamó la atención, porque está conectado con Mateo. Mateo comienza con la genealogía de Jesucristo. Es genealogía. La genealogía habla de la herencia, habla de legado. Y qué importante que es esto. Pablo, de hecho, lo entendió. Pablo, fíjese, dice en 2 de Timoteo capítulo 2 verso 2, le dice a su hijo espiritual Timoteo, le dice: lo que has oído de mí, encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Preste atención. Pablo le dice a Timoteo: lo que has oído de mí, encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. ¿Cuántas generaciones hay ahí en ese texto? Pablo, Timoteo, hombres fieles, otros. Pablo no estaba enseñándole solo a un discípulo. Pablo estaba ministrando a un hijo espiritual para que por lo menos ese hijo espiritual enseñe a 2 generaciones más aparte de su hijo. Pablo pensaba con un legado. Mirarlo al que está al lado y decirle: Dios te entregó hijos para que pienses en un legado. Aleluya. Alguien lo está tomando esto. Porque Dios nos ha dado capacidad de poder influenciar por lo menos a 2, 3, 4, 5 generaciones más a través de lo que Dios nos ha dado. Aleluya. Dios no nos ha dado capacidad solo para construir lo de hoy, sino la próxima generación. Por eso es que cuando Dios le habla a Jacob, le dice: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, ahora soy tu Dios. Y a José: yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac y yo soy el Dios de Jacob. Alabado sea el nombre del Señor. Qué gozo que es para mí, porque espero que algún día, cuando nosotros ya no estemos, que ni yo, ni mi esposa, ni ninguno de los que están acá, los más que pintamos canas, ya no estemos, y ustedes jóvenes estén aquí, sean los que tengan que pisar la plataforma y tengan la seria responsabilidad de ministrar la palabra, fluir en la revelación, la alabanza, la adoración, la intercesión, la predicación, el evangelismo, que puedan honrar a aquellos que entregaron hasta la última gota del sudor para que tengan un legado sano, perpetuo, y que el cielo diga: es verdad, no han tenido nombre de famoso, pero dejaron una herencia, no solo material, sino profundamente espiritual. A mí me llamó la atención cómo lo define Pablo al legado. Le dice a Timoteo: encarga esto a hombres fieles, para que los fieles se lo encarguen a otros. Hasta la 3ª generación más o menos tengo idea cómo va a ser. La 4ª ya no tengo idea, de eso te encargas vos. 1ª, 2ª, 3ª, hasta ahí llego. Pablo dijo: hasta acá llego. La 4ª no sé, pero de eso te encargas vos. Ahora, como él miraba la 1ª generación como hijo, como miraba la 2ª generación Pablo, como fieles. La 3ª como otros, porque él no lograba ver a la 3ª generación. Ahora, ¿cómo tiene que mirar entonces la 2ª generación? Los hijos, ¿cómo tienen que ver la 1ª generación después de ellos? Como hijos. Después de eso, como fieles. Si logramos dejar un legado plantado en esos principios, jamás, señores, el infierno va a poder romper y quebrar el diseño del reino.
Aleluya. Ahora preste atención a esto. Porque si Pablo veía a Timoteo como hijo y Timoteo tenía que ver a sus discípulos como hijos, los hijos tenían que aprender a ver como padres. Es una decisión. Pero el cielo trabaja de esa manera. Ahora mire, en varios versículos que leímos, tenía la intención de volverlos a leer, pero como usted ya los leyó bien claro, menciona personas con familia, pero luego menciona personas con ciudades que están vinculadas a esas personas. Y esto a mí me trajo una... ¿Por qué? Porque la influencia de una persona, solo una persona, puede llegar a convertirse en una tierra, en una cultura. Sí. Todo comienza por una persona que empieza a influenciar en una familia. Es en una familia. Es una persona que empieza a influenciar y empieza a trabajar. Pero tiene que ser influencia. Tiene que romper estructuras. Tiene que quebrar. Tiene que quebrar. Porque todos venimos de diferentes estructuras. Todos. Cada vez que se casa un hombre con una mujer, ambos vienen con una estructura. Por eso es importante quién va a influenciar a quién. ¿Quién? No estoy hablando desde el aspecto de sentimientos. Estoy hablando desde el aspecto espiritual. Es espiritual. La persona puede tener un carácter fuerte, pero jamás puede influenciar sobre alguien que realmente ha venido caminando con un ambiente espiritual fuerte. Esa persona sí o sí tiene que sujetarse, no por violencia, no por autoritarismo, sino por lo que es el espíritu. Es el espíritu. Por eso es que Dios deja registrados estos nombres. No son famosos, pero lograron influenciar en culturas completas. En culturas. Usted no puede leer la historia egipcia sin ver la influencia de un José. Usted no. Si usted se va a la historia egipcia, usted se va a dar cuenta que usted encuentra a un José, al primer ministro de economía de ese imperio, que es José. Un solo hombre influenció a todo un imperio. Ahora, ¿cómo comenzó ese legado? No comenzó en Egipto, comenzó lejos de Egipto, en un hombre que comenzó escapando de la casa, pero que luego influenció a sus hijos, le dejó un legado, le soltó una semilla de fe en la casa. El hijo se fue lejos, fue llevado, fue vendido. Usted conoce la historia. Fue vendido por sus hermanos, pero allá lejos, aún sin tener ningún contacto con su familia, el legado que estaba dentro de él fue más fuerte. Aún en el tránsito de ese camino, el infierno quiso envolverlo y quiso atraparlo, pero no pudo. Aleluya. Y no porque él era famoso, porque de hecho tenía todas en contra, pero era tan fuerte lo que había sido sembrado en su espíritu. Míralo al que está al lado, decirle: por eso no desprecies los regalos que el cielo suelta sobre tu vida. Amén. ¿Alguien puede darle un aplauso al Señor? Por eso es que un hombre puede influenciar o puede impactar una familia. Señores, una familia puede impactar una ciudad y una ciudad puede impactar a una nación. Es que todo avivamiento, todo mover del Espíritu comienza con una persona. Es solo una persona. Aleluya.
Cuando el evangelista Felipe llega a Samaria, la Biblia narra que Samaria era una ciudad profundamente ocultista. Profundamente ocultista. La ciudad se dedicaba a la hechicería y a la brujería. Llega Felipe, escapando. No es que fue enviado, llega escapando porque estaban persiguiendo a los cristianos. No sé, algunos hay que empezar a perseguirlos para que salgan a hacer la asignación. Gloria a Dios. Llega Felipe a Samaria y dice que empieza a predicar el evangelio y empieza Dios a obrar a través de él. El mover del Espíritu empieza a ser tan fuerte que dice la palabra que los brujos y los hechiceros llevaban los libros para que a los pies de Felipe, para que fuesen quemados allí. Porque ellos renunciaban a la brujería y a la hechicería, quemaban los libros allí. Un solo hombre produjo un avivamiento profundamente, donde, señores, los altares demoníacos fueron sacudidos y una ciudad cayó a los pies de Cristo solo por lo que un hombre había recibido como legado. Cristo dijo: señores, ustedes van a hacer mayores obras de las que... Claro, primero sepámonos el versículo. La Biblia dice que Cristo dijo que nosotros íbamos a hacer mayores obras de las que Él hizo. Entonces ahora vuelvo al mensaje de vuelta. Señores, Cristo dijo que ustedes van a hacer mayores obras de las que Cristo hizo. Alabado sea el nombre del Señor. Y ¿sabe lo que me gusta de ese texto? Espere, ahora aplaude. ¿Sabe lo que me gusta de este texto? Que no son nombres marketineros. No tienen nombre para estar ni en Instagram ni en Facebook. No son nombres fáciles de aprender. El Señor dice: no es lo que busco tu nombre, es lo que tenés que hacer como legado. No importa que nadie te conozca, no importa que no recibas aplauso, no importa que no aparezcas en ningún libro, quédate tranquilo. En mis escritos vas a estar revelado. A su nombre. Pero fíjese qué es lo que hicieron. Mire qué es lo que hicieron. Porque uno dice: bien, ¿por qué están escritos allí? Porque son hijos de una familia. Son hijos de una familia. ¿Por qué Dios dice que van a quedar escritos en la Biblia? Porque permanecieron como hijos de una familia. ¿Cuál fue el gran logro de ellos? Que permanecieron como hijos de una familia. No hicieron ningún milagro, no escribieron ningún libro, no irrumpieron en la batalla contra nadie, pero se mantuvieron como hijos de una familia. Siguieron caminando, siguieron caminando. A nadie le cuesta caminar cuando las cosas son fáciles. Hoy le contaba a mi esposa un poquito. Estaba leyendo acerca del libro de Hebreos. Hebreos capítulo 10, cuando el escritor le dice: ninguno deje de congregarse como algunos tienen por costumbre. Verso 25. 10, verso 25. Creo que es verso 25. Pero en el verso 37, verso 35, 36, 37, Pablo empieza a describir las penurias que estaba pasando aquellos que habían aceptado a Cristo como Señor de su vida. Le llaman hebreos, ¿por qué? Porque los mismos judíos ortodoxos no los aceptaban. Los romanos los despreciaban, los judíos los desplazaban. Muchos de ellos habían perdido sus trabajos y habían perdido sus posesiones solo por tener a Cristo como Señor de su vida. Eran despreciados de la sinagoga, o sea, no pertenecían ni acá ni allá. Y Pablo tiene que escribirles: manténganse firmes. No bajen sus brazos, no retrocedan, sigan congregando. Alabado sea el nombre del Señor. Es que hay momentos donde el Señor está viendo, no son tus logros, sino es tu posición. Es donde estás parado.
¿Qué tenés que hacer en ese tiempo? ¿Con quién tenés que estar? ¿Dónde tenés que estar? ¿Y qué es lo que tenés que estar haciendo? Por eso es que la Biblia muchas veces dice: estad quietos y ved la salvación de Jehová. Alabado sea el nombre del Señor. Estimados hermanos y amigos, y aquellos que están en internet, hoy día el enemigo está interesadísimo en quebrar lo que se llama familia. ¿Por qué? Porque el diablo sabe: quebrando a familia, quebrando paternidad, quebrando hijo, rompo legado. No está detrás solo de desunir una casa, está detrás de el legado, aquello que va a continuar a través de lo que es la herencia espiritual. Por eso es que hay que interceder, hay que clamar, hay que gemir, hay que trabajar, hay que enseñar, hay que educar, hay que perfeccionar y hay que trabajar en aquello que Dios nos ha dado como herencia. Aleluya. Cuando empecé a leer esto, le dije: Señor, me impacta lo de la genealogía. Porque me fui a Mateo capítulo 1 y empecé a leer capítulo 1 de vuelta. Y le dije: Señor, me impacta la genealogía. Y escuche, esto me dijo el Espíritu Santo: Nelson, es que la genealogía es una fotografía de un legado. Perdón, Señor. Es una fotografía. Está plasmado. Cabeza, cuerpo, pie, manos. En la genealogía el diablo no ve nombre, el diablo ve propósito. En la genealogía el diablo no ve nombre, el diablo ve asignación. Ay, Dios mío, acá está cabeza, pero acá está el que llega para batallar, acá está el que va a construir, acá está el que va a establecer, acá está el que va a reproducir. Hay que trabajar en contra de esto, porque si no detenemos a este legado en esta generación, la próxima nos arrebata a un pueblo, y la próxima nos toca una ciudad, y la tercera nos arrebata la nación. A su nombre, a su nombre. Por eso es que cuando alguien muere, escuche esto: cuando alguien muere, no queda lo que acumuló donde muere, sino lo que queda es lo que transmitió. Pero cuando no se transmite lo que se tiene, queda como lo de Eliseo. Por eso no me quiero ir. No quiero llegar al último día de mi vida. El otro día le decía a mi esposa: no tengo problema con la muerte. No tengo ningún problema con la muerte. Le decía: si el Señor me viene a buscar ya, pero es ya, tengo todo arreglado. Estoy vacío. Lo que tenía que dar lo he dado. No tengo más nada. Y de hecho yo preferiría irme con el Señor. En serio, se lo dije a mi esposa: yo preferiría irme con el Señor. Se terminan todos los problemas, está rabiando, toda la historia. Pero como hay que generar legado todavía. Gracias por esos 5 amén. Como hay que generar legado todavía. Hay hijos que formar todavía, hay hijos que corregir, hay hijos que educar, hay hijos que hay que impulsar, hay hijos que hay que enviar. El Señor dice: todavía no te necesito arriba, si te necesito ahí abajo. Así que dale para adelante, dale para adelante. Por eso es que cuando la persona se muere, dependiendo de lo que hizo, donde muere, no queda lo que hizo, queda solamente lo vacío. Lo que transmitió está allá. Por eso es que en una sepultura, dependiendo de quién está ahí,
Por eso el día que yo parta en los brazos del Señor, si ustedes todavía están, si no los vamos antes, sepan esto, por favor. Lo que van a ir a dejar es solo un cascarón, nada más. Es solo un cascarón. Nelson Orellana, el día que suelta el último suspiro, lo que era de Dios vuelve a Dios. Y lo que era para acá, queda en todos ustedes. Terminan de dejar el cascarón en el cementerio. No vuelvan nunca más. No vuelvan. Allí no va a haber nada de lo que ustedes recuerdan. Si ustedes quieren honrar aquello que un día, y hay gente que me está mirando, está hablando mucho de la muerte. Y yo he visto en TikTok que algunos cuando empiezan a hablar de la muerte porque se están por morir. No, todavía no me muero, hermano. Tranquilo, tranquilo. Hay algunos que dicen, ay, ¿en serio todavía no se muere? No, todavía no. Todavía no. Si usted quiere honrar lo que había en esta persona, lo va a ver acá. Lo va a ver en los pastores, lo va a ver en los líderes. Ahí van a ver ciertas palabras, ciertas acciones, ciertas actitudes que van a estar ahí. Allá no hay nada. Ahí en ese lugar ya no hay nada. Por eso es que, fíjese, reitero lo que acabo de decir, que cuando alguien muere, no queda lo que acumuló, sino lo que transmitió. Y es interesante, solo le dejo este pensamiento. Fíjese que David dejó un reino. Moisés dejó una generación preparada para la conquista. Moisés preparó. Josué fue el que activó el legado de la conquista. Por eso es que nosotros no somos de la generación de los Moisés, nosotros somos de la generación de los Josué. Alabado sea el nombre del Señor. Ese legado tenemos de conquistar. Mirá lo que te lo acabo de decirle, somos de la generación de la conquista. Ahora mire, Pablo levantó discípulos, pero Jesús dejó apóstoles. Qué impresionante esto. ¿Por qué? Porque Pablo tenía hijos, formó discípulos, pero no formó apóstoles. Pero Jesús, solo en 3 años, el legado de Cristo es tan fuerte sobre las personas que lo que Pablo no logró hacer años, Cristo en 3 años dejó establecido apóstoles. Y alguien puede decir un amén a esto. Cristo dijo que nosotros vamos a hacer mayores obras de las que Él hizo. Ese es el legado. No, celebre un poquito más, celebre. Tu cansancio no va a quedar en la nada. Tu desgaste no va a quedar en la nada. Sí. Tus años de entrega, tus años de servicio, tus tristezas, tus dolores, tus llantos, no van a quedar en la nada. Señores, eso no va a quedar en medio del olvido. Los hombres se olvidan, las mujeres se olvidan, el sistema se olvida, los parientes se olvidan, pero el cielo no se olvida. El cielo dice, estás registrado. Tu nombre no está en ninguna agenda importante, tu nombre no aparece en ningún cartel importante, pero te tengo registrado. Aleluya. Algún papá, alguna mamá, póngase contento. El cielo dice, te tengo registrado. Dele fuerte la alabanza al Rey de Reyes y Señor de señores. Póngase de pie. Celebre mejor. Aleluya. Que algún hijo celebre, que alguna hija celebre. Aleluya. Celebre. Hay legado del cielo para los hijos.
Sí, lo vuelvo a decir. Hay legado del cielo para los hijos. Aleluya. Aleluya. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor borró todo el temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Así es. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor borró todo el temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Solo sé que yo soy su hijo y Él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi padre y mi padre me ama. En síntesis, este libro de Crónicas lo que nos recuerda es que Dios es un Dios de genealogías, es un Dios de generaciones. Y si hay algo que siempre sucede es que el enemigo sabe luchar muy bien para romper legados y para trabajar en contra de lo que tiene que ver con esta autoridad. Hay algo que la Biblia le llama el poder del acuerdo. Ese poder del acuerdo está íntimamente ligado con lo que es familia, hogar. ¿Y por qué digo que sabe trabajar muy bien el enemigo? Porque cuando uno va al libro de Lucas y vemos la historia del ex hijo pródigo, ese hijo no veía al padre justo, no lo veía correcto, no lo veía conforme él consideraba que tenía que ser su papá. La Biblia nos está hablando que ese padre era Cristo mismo, pero el hijo no lo veía como él creía que tenía que ser el padre. Por eso es que le pide la herencia y se va. La Biblia dice que malgastó todo lo que tenía, todo lo que le correspondía a él lo malgastó. Y dice que allá él volviendo en sí, recobra cordura, recobra coherencia. Es que la tosudez, la falta de reconocimiento te cega y te hace ver solo falencias, solo equivocaciones, y no te permite ver que la mayor riqueza. Por eso es que cuando vuelve el ex hijo pródigo, vuelve, ese muchacho ya no tenía derecho a nada, porque todo lo que le pertenecía él ya lo había malgastado, así que no podía exigir nada. Por eso es que él dice: voy a volver y le voy a decir a mi papá que me haga un jornalero, porque ya todo lo que me pertenecía ya no tengo derecho. Pero cuando vuelve el padre, lo recibe, lo abraza, lo besa, le pone anillo, le pone calzado, le pone vestiduras nuevas. Impresionante. ¿Sabe lo que dice Hebreos capítulo 1, verso 11, verso 12, por ahí? Dice que toda creación se envejece, toda se envejece, y llega un momento que cumple su fin.
Pero dice el escritor, pero tú las envuelves. Tú las envuelves y las renuevas y las haces nuevas. Tú eres quien las envuelve. ¿Qué me habla eso? Que Dios, el legado no tiene que ver con recursos que se te entregan en la mano. Tiene que ver con lo que estás aceptando que se te está entregando en tu espíritu. Recursos pueden ir y venir. Recursos se pueden perder, pero si no perdés el legado, y si estás donde tenés que estar, y si escuchás a quien tenés que escuchar, decirle al que tenés al lado, el cielo va a volver a bendecirte. Hay alguien que le ponga contento eso. El cielo va a volver a bendecirte y te va a volver a sorprender en el nombre de Jesús. Porque no, señores, no hay hombre con corazón de padre y no hay mujer con corazón de madre que sepa rechazar a un hijo, a una hija arrepentida. Si nosotros, la Biblia dice, esto lo dijo Cristo, si ustedes siendo malos saben dar, eso lo dijo Cristo, si ustedes siendo malos, mirar lo que trae al lado, decirle, y tan bueno que nos creíamos. Y tan bueno que nos creíamos. Si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenos regalos a aquellos. Aleluya. Le estoy hablando a alguien en internet. Le estoy hablando a alguien en esta noche. ¿Alguien lo recibe? Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Tenés a tu hijo, a tu hija al lado por allí? ¿Tenés? ¿Tu esposo está al lado por ahí? Tómense de la mano, por favor. Yo quiero orar esta noche. Yo quiero orar, quiero bendecir tu hogar, tu familia. Quiero bendecir tu vida en el nombre de Jesús. Quiero hacerlo. Una familia fuerte. Una familia fuerte, señores, es una familia donde el Espíritu puede trabajar muy fuertemente con libertad. Una familia que es débil entre ellos, el Espíritu tiene que comenzar siempre por uno. Pero cuando hay una familia fuerte, el Espíritu trabaja en todos de la misma manera y empieza. Por eso es que hay familias donde los niños siendo pequeños ya empiezan a fluir en la unción del Espíritu. Aleluya. De pequeños empiezan a fluir. Todo en ellos gira a través del reino y a través del Espíritu. En una familia donde está quebrada, está dividida, el cielo tiene que empezar a trabajar por uno para empezar a hacer la unidad de la casa. Por eso es que la Biblia dice, cree tú y serás salvo tú y toda tu casa. Empieza a trabajar el Señor. Aleluya. Si tenés a tu esposa, a tu esposo al lado, tómalo de la mano, a tus hijos ahí, abrazalo. Vamos a orar esta noche en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Todo padre quiere que su hijo crezca, se desarrolle, sea potenciado. Su hija levante vuelo como de águilas, corra en la vida, tenga un caminar seguro, estable, direccionado. Ningún padre engendró hijos para verlos perecer, para verlos derrotados en la vida. Ningún padre engendró hijos para ver cómo la droga lo consume, la miseria lo atrapa, lo envuelve y le trae, señores, espíritus de fracaso sobre su persona. Todo papá y toda mamá desean lo que dijo Cristo. Ustedes van a hacer cosas mayores de las que yo hice. Ustedes van a lograr mayores cosas de las que yo logré. En el nombre de Jesús. Por eso levante su mano. Este es el deseo de un padre de casa,
Este es el deseo del Padre de esta casa. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, cada familia, Dios mío, que están allí, tomados de la mano, abrazados. Padres que están abrazando a sus hijos, Señor, a sus hijas, esposos que están abrazados. Dios mío, están hablando de un hogar, están hablando de una familia. Algo que comenzó en un momento de amor, en un momento de cariño, Señor, pero que hoy día estamos delante del altar. Yo te pido en esta noche, Dios poderoso, de que ministres, Señor, sus nombres. Muchos de ellos no los conoce nadie. No están en ninguna agenda. Señor, el nombre de muchos de ellos nunca va a aparecer en ningún cartel. Pero vaya, Dios mío, que a través de esta lectura tenemos la seguridad de que tú sí escribes nuestros nombres en tu agenda personal. En el nombre de Jesús, Señor, que tú tienes registrado lo que estamos haciendo. ¿Qué es lo que estamos influenciando? ¿Qué es lo que estamos enseñando? ¿Qué es lo que estamos direccionando? ¿Hacia dónde estamos llevando la vida? ¿En qué invertimos? ¿Qué es lo que hacemos? Padre, tú tienes todo registrado. En esta noche, Dios amado, bendigo cada hogar, bendigo cada familia, bendigo cada hijo, bendigo, Señor, los frutos del vientre. Declaro, Espíritu de Dios, de que hay, Dios amado, dirección clara, que el diablo no va a poder quebrar nunca, nunca, que no va a poder desunir. En el nombre de Jesús, que la familia va a ser fuerte, va a estar unida, que la ligadura de la casa será a través del Espíritu. En el nombre de Jesús, que la ligadura va a ser fuerte porque va a ser a través del Espíritu. Señor, que nuestros hijos nunca, nunca despreciarán la casa. Que nuestros hijos nunca despreciarán nuestra mesa. Espíritu de Dios, aun cuando ellos crezcan, se potencien, Señor, sus nombres, Dios mío, sean conocidos, nunca despreciarán la mesa de la casa. Siempre, Dios mío, la silla estará ocupada por los hijos de la casa. Alabado sea el nombre del Señor. Jamás nuestros hijos, Dios mío, valorarán más lo material que la misma casa, que la misma familia. Espíritu Santo, yo declaro esta palabra. Yo declaro, Dios amado, que cada hijo de la casa crecerá, se desarrollará, se potenciará, Dios mío. Las luces lo encandilarán, pero su corazón siempre estará centrado como hijo de una casa, hijo del Espíritu, hijo de la familia, hijo de la revelación. Así lo declaro, así lo proclamo y lo establecemos para honra y gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.